que es una guía muy básica, ya habéis tenido oportunidad de ojearla y no deja de ser una aproximación, creo que tiene el beneficio de familiarizarnos con nociones de materia de protección social, ¿no? En relación con la enfermedad y con las situaciones de incapacidad. Y bueno, hay una parte que a mí además me parece especialmente interesante, que son el cuestionario, una serie de preguntas que se pueden hacer. Pero es una aproximación, ¿eh? Yo quiero dejarlo claro porque no es un código, no es un compendio, y ahí no vas a encontrar respuesta a todos los problemas que surgen en esta realidad, ¿no? Porque detrás además de estos problemas, como sabéis, suele ocurrir en los conflictos laborales, pero en estos en mayor medida pues bueno, hay mucha angustia, ¿no? Muchos compañeros se viven con angustia y bueno, hay que tener una sensibilidad, por tanto, y un conocimiento, que es de lo que trata de proporcionar esta guía, ¿no? Esta aproximación, insisto, sobre algunos de los problemas típicos. Yo no voy a repasar la guía, bueno, tenía la tentación de repasarla con vosotros, pero yo creo que es muy sencilla y se explica por sí misma. Entonces, hacer hincapié en algunos de los problemas que ahí se apuntan y intentar profundizar y daros cuenta también, dar cuenta de una novedad, recientemente hay un nuevo procedimiento de impugnación de las altas médicas que expiden las mutuas. Entonces esto nos sirve mucho, está vigente desde el pasado 1 de octubre, que no lleva, por tanto, no lleva 2 meses vigente, ¿no? Y es una herramienta de protección, ¿eh? Normalmente que vamos a utilizar los servicios jurídicos, pero que es bueno que la conozcáis vosotros porque ya veréis que tiene su alcance, ¿no? Bueno, quiero insistir, agradecer la César, esa presentación tan cariñosa, de verdad, César. Me ha dejado un poco así. La que tú te mereces. No. Luis, esto se pasa con la César. Mira, lo primero es algo muy obvio, ¿no? Pero tenemos que repasarlo también, ¿no? Darnos cuenta de... Lo obvio es muy importante conocerlo, lo decía ya Ortega, decía que enseñar era mostrar lo obvio, bueno, que a veces me parece más sencillo de lo que aparenta, ¿no? Esto es muy obvio, pero es muy importante también daros cuenta del número de personas, identidades alrededor de los conflictos relacionados con la enfermedad, con las incapacidades, porque está el beneficiario, el trabajador, la trabajadora, que es el sujeto principal aquí, ¿no? Es más, ahí no están todas las instituciones, hay alguna más. Luego está lo que llamamos la entidad gestora. Tenemos que familiarizarnos con este término, la entidad gestora de la Seguridad Social. Bueno, es el INS, lo que conocemos con el acrónimo del INS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hay otra entidad gestora, pero yo creo que a nosotros nos interesaría hacer hincapié sobre ella, que es el Instituto Social de la Marina. Pero esto, claro, esto es para los trabajadores del régimen del mar. Pero que sepamos que hay 2 entidades gestoras de seguridad social, el INS y el Instituto Social de la Marina. Bueno, este gestiona las incapacidades, la protección social de los trabajadores del mar. Y la entidad gestora competente para, ya veremos aquí de qué manera, de control, de gestión de la protección social en una situación de incapacidad, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que como sabéis es una administración que no depende de las comunidades autónomas, sino que es una administración estatal, precisamente porque la materia de seguridad social es una materia reservada al Estado, no pueden legislar las comunidades autónomas. Entonces hay una entidad gestora de esta protección social en el ámbito estatal, que tiene, como sabemos, direcciones provinciales y está en todo el territorio, ¿no? En todo el Estado y toda España. Entidades gestoras, por eso poner ISM, bueno, Instituto Social de la Marina, lo sepáis, ¿no? Lo digo porque a veces que vemos documentos, la propia guía lo dice, ¿no? Bueno, pues sepamos que es como el INS, pero para esos trabajadores es de régimen pequeño que algún día se integrará en el régimen general, que es el de los trabajadores del mar, ¿no? Me estoy acordando, hay un amigo mío que dice, en broma, decía, ¿al rey en qué régimen de seguridad social habría que encuadrarlo, no? Los que hay, ¿el autónomo? Y decía, no, hombre, el del mar, ¿de dónde suele estar? Bueno, en el yate, bueno. Las empresas, claro, especialmente interesadas, ¿no? Lo sabemos. Si os habéis dado cuenta ahora en todo toda esta controversia, el problema de la crisis del diálogo social, uno de los puntos clave de la patronal, de la COE, el absentismo, ¿no? La relación de los primeros, ¿no? Es decir, que hay una sensibilidad. Bueno, yo ya os adelanto un mensaje. Esto no tiene que ser una especie de reivindicación patronal que nosotros tenemos a la defensiva. Quien está, en primer lugar, interesado en que no haya absentismo no son las empresas, es que somos nosotros mismos, los trabajadores, porque detrás de una persona que falta al trabajo hay una enfermedad, hay un problema. Eso es evidente, eso es evidente.
Alguien dice, no, hay falsos enfermos. Bueno, yo me estoy acordando, los psiquiatras dicen que el que se considera enfermo, aunque no lo esté, lo está, que tiene una patología a veces peor que la que simula, ¿no? Bueno, en cualquier caso hay un conflicto, hay un problema laboral, porque si hay un medio ambiente laboral adecuado, las empresas trabajan mejor y se trabaja más, y se trabaja, por cierto, con mayor productividad. Son las claves. Bueno, pues, entonces se trata, yo creo, ¿no?, el que no sea un discurso defensivo el que hagamos nosotros, no, el absentismo. Nosotros no defendemos el absentismo, somos los primeros que no queremos el absentismo y queremos corregirlo, pero no penalizando la protección social, que es lo que el discurso que les lleva a ellos, ¿no?, a la patronal. No, hay que cortar de raíz el absentismo. Detrás del absentismo, en empresas estas empresas, no, es que aquí los cajeros y las cajeras faltan mucho. Bueno, claro, faltan mucho porque se trabaja mal, seguro. Eso es evidente. No es porque estén en mayor medida más enfermos o más enfermas. Eso. Que está bien, ¿no? Micrófono. Sí. Pero esto se graba. Esto se avisa, hombre. Yo ahora voy a empezar a tartamudear, claro, porque se graba. Y luego estas instituciones, bueno, entidades, ¿no? Qué horror, claro, porque son las mutuas, que suelen aparentar lo que no son. Ahí la guía lo dice muy claro. Son entidades privadas, lo primero. Tienen mucho abolengo, son muy rancias, ¿no? Tienen mucha antigüedad. Ahí empezó la protección social de los accidentes. Los empresarios se reunieron, crearon una mutua para hacer frente a las situaciones a los accidentes de trabajo, las contingencias estas profesionales, ¿no? Desde hace más de un siglo. Y siguen ahí las mutuas, tienen mucho poder, mucha capacidad. Nosotros estamos en los órganos de gobierno de las mutuas también, ahí. Bueno, a ver si somos capaces algún día precisamente de disolverlas. Quizás sea el horizonte más presentable, ¿no? Por tanto, que la gestión, que quien paga, quien protege, no sea una institución privada, sino que sea una institución pública. Por eso está el artículo 40 de la Constitución, que dice que los poderes públicos tienen que procurar un sistema público de seguridad social. Bueno, pues aquí tenemos este resto de privatización del aseguramiento, que tuvo sentido quizá hace 100 años, pero que quizá ahora sea conveniente ponerlo en cuestión, ¿no? Igual en una situación futura, pues las mutuas no tengan. Pero bueno, existen, son entidades colaboradoras de la seguridad social y tiene mucho poder, Tiene mucho poder aparente también, Mira, para haceros una idea, como yo los conocemos de los juzgados, porque están todo el día allí, las mutuas, Bueno, también está mucho la seguridad social, y el servicio público de empleo, y bueno, ahí haciendo interpretación cicatera siempre, ¿no? Entonces tenemos la pugna por alcance de la protección social. Bueno, las mutuas son muy diligentes, ¿no? Tienen abogados muy especializados en, hombre, ¿saben? Son como una especie de médicos togados, ¿no? Saben de todo, ¿no? Todas las patologías y sacar, pinchar, ¿no? Y dar la impresión de que son víctimas de abusos, ¿no? Que les abusan, de que les pretenden condenar a pagar lo que no deben de pagar, ¿no? Y entonces se arrogan, da la impresión de que son administración pública. Van allí, yo he llegado a ver una resolución de una mutua, una comunicación de la mutua que decía: contra la presente resolución cabe recurso ante el INSS, como si fuera una parte de la administración. Nos gusta mucho, apegarse ahí a la administración. No lo son, son sujetos privados, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Pero juegan mucho con este dato porque eso les da a ellos, frente al trabajador, al beneficiario, una especie de empaque, ¿no? De administrativo, como si fuera, ¿no? Son aseguradoras privadas, como Prediasa o estas que hay por ahí. Este es un dato relevante, ¿no? Ahora bien, son hoy por hoy entidades clave en el sistema. Lo son, para bien o para mal. Entonces tenemos que lidiar con la realidad de las mutuas. Al lado de las mutuas está otra institución que no está ahí puesta, porque tiene un papel muy importante, pero a la vez secundario en la resolución, por lo menos, de los conflictos cuando vamos a los juzgados, que es los servicios públicos de salud. Médicos de cabecera del sistema, ya no del Sistema Nacional de Salud, que ya no existe, porque eso sí que está descentralizada esa competencia, y todas y cada una de las comunidades autónomas tienen competencia en materia sanitaria, porque detrás de una enfermedad hay una necesidad de una prestación social, no solamente cubrir la renta que deja de percibir el trabajador o la trabajadora,
sino la prestación de la asistencia sanitaria. Bueno, pues eso no lo presta la misma administración, sino que aparece otra administración pública, que es la comunidad autónoma, a través de sus servicios médicos, los servicios públicos de salud. Entonces, hay ahí una relación, una pugna entre administraciones, que a veces tienen criterios distintos, tienen servicios médicos diferentes, ya lo veremos ahora, y de qué manera pugnan. Y entre medias están las mutuas, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama para que os hagáis una idea, por tanto, de la complejidad de la situación, porque en el momento que hay muchos agentes con intereses distintos, los problemas se complican, eso es evidente, ¿eh? Eso es una de las claves por las que hay tanta litigiosidad, en concreto con las mutuas, ¿no? Las mutuas son especialmente cicateras, ¿no? Ellas dirán que son diligentes, ¿no?, en lo que son la gestión de las prestaciones, y luego hay un control público, que yo creo, y esta es la buena noticia, ya os lo diré ahora de qué manera, pues se refuerza con la última reforma, una reforma. Yo soy capaz de estar 2 horas, pero tampoco es cuestión de castigar, ¿eh? Esto también se graba, ¿no? Bueno, sigo. No voy a... Vamos a pasar entonces. Bueno, hay nociones que yo creo que tenéis claras, ¿no? Pero que ahí está la guía sobre la diferencia de las contingencias profesionales comunes, la distinción entre el accidente de trabajo, la enfermedad profesional. Esto forma precisamente da lugar a las contingencias profesionales. Esto tiene que ver con el trabajo. El accidente de trabajo es el que se produce con ocasión del trabajo, incluso cuando uno va a trabajar. Me gusta mucho la guía, la mención que hace, tiene ese sesgo sindicalizado, que es muy interesante. Los que sois cargos sindicales, que sepáis que cuando hacéis un desplazamiento, yo espero que no ocurra nada, pero si tenéis un percance, eso es un accidente de trabajo también, ¿eh? No puede ser de otra manera, pero bueno, hay que recordarlo también. Bueno, además de las contingencias profesionales, que normalmente las prestaciones las gestionan las mutuas, estas aseguradoras privadas de los empresarios, están las comunes, que son las situaciones de incapacidad, de posibilidad de prestar servicios, de trabajar, porque hay una enfermedad común, ¿no? O una enfermedad no profesional, ¿no? Pero una enfermedad común, un accidente no laboral, ¿eh? Habéis traído Miguel a letra, ¿eh? Bueno, pues ahí donde gran parte se producen los conflictos también, como sabéis, porque dependiendo cómo se califique la contingencia, primero, el acceso a la protección está cuestionado, es decir, se exigen requisitos distintos. Si hay accidente de trabajo, yo no necesito acreditar un periodo de carencia de cotización, tengo protección, o si es enfermedad profesional. En cambio, si es contingencia común, para la incapacidad temporal necesito acreditar 180 días de cotización y está pagado. Entonces, bueno, requisitos distintos. La protección es diferente también. El grado de protección para las contingencias profesionales, el grado de protección es mayor que en las contingencias comunes, salvo lo que diga el convenio que complemente, etcétera. Pero como sabemos, desde el primer día que yo me incapacito por un accidente o una enfermedad profesional, el sistema me protege, y me paga una prestación del 75% a la base al menos. Normalmente los convenios lo complementan cuando hay accidente. Entonces hay un grado más poderoso de protección en contraste con las contingencias comunes, que los primeros 3 días, dice la guía, yo creo que bueno, también tiene sus tachas, la guía a mí tampoco me gusta la guía, está muy bien, dice, son a cargo del trabajador, que es un eufemismo para decir que no cobramos, bueno, salvo que lo diga el convenio, dice a cargo del trabajador, bueno, dice a partir del cuarto día, del cuarto al quinto día, esto es de una reforma que hubo en el año 92, esto, el poder público dijo, bueno, esta prestación que la paguen los empresarios. Bastante cuestionado en su día, que eso fuera constitucional incluso, porque si os dais cuenta es un mecanismo de protección social que la Constitución dice que tiene que el poder público establecer, lo externaliza, lo expulsa del sistema público y dice que son responsables los empresarios, ¿no? Que son sujetos privados, ¿no? Bueno, y por cierto, cuando lo hizo el legislador no previó que qué pasaba si el empresario era insolvente. Porque aquí no hay fondo de garantía salarial. Bueno, menos mal que llegó el Supremo, pero algunas veces también nos da la de Cal, y dijo que respondía el INS subsidiariamente. Bueno, menos mal. Pero no lo previó el legislador de entonces, ¿no? Que se lo dejó a los empresarios. Con un fin, claro, que los empresarios se implicaran más aún en el control. Porque, bueno, os lo digo yo, una de las grandes preocupaciones del
de las entidades gestoras de la prestación de la seguridad social en general es el coste de las incapacidades temporales, porque son imprevisibles para ellos, de tener razón. Esto les crea mucha inquietud. Bueno, ellos tienen unos índices, etcétera, pero no pueden calcular como las prestaciones de jubilación, esto que son gobernables, más previsibles para ellos. La incapacidad temporal, en cambio, bueno, tiene unas previsiones muy altas para empezar y es muy contingente. Suele tender a dispararse. Hablando de la expulsión, de lo de la protección, y a partir del 16º día ya paga la entidad gestora correspondiente, salvo que la mutua, que puede asumir también las contingencias comunes, porque las mutuas son un lobby muy poderoso, han llegado a los resortes del poder. ¿Se acuerdan de nuestro amigo, aquí el asesor de la FOE? Parece que estaba a sueldo de las mutuas. Bueno, no, pero... Y además es que esto se está grabando, exacto, no digas el chino, que ahora además es... Vale, lo digo porque es un diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular en la actualidad, no pasa nada tampoco, ¿no? Julio Sánchez Fierro, Bueno, ahora ya lo he dicho completo, lo cual ya se vincula al chino con... Julio nos lo va a perdonar, ya está. Pero bueno, Julio, que fue secretario general de la Seguridad Social, se notaba mucho. Durante su periodo las mutuas acrecentaron, en el gobierno del Partido Popular, mucho su capacidad de gestión, ¿no? Esta idea de que las mutuas son más diligentes, bueno, este discurso de que lo privado funciona mejor que lo público, ¿no? Es más barato, ¿no? Y va todo mejor, todo se ahorra, ¿no? Sobre todo los ricos, ¿no? Los que más ahorran, ¿no? Y esto porque decía yo lo de las mutuas, por la cuestión de la protección de las contingencias comunes también, ¿no? Entonces, como veis, muchas instituciones, muchas entidades en juego y nosotros en la mitad, ¿no? Cuando estamos enfermos en la mitad ahí, ¿no? Con todos que nos observan siempre con inquietud, ¿no? Cuando alguien se incapacita, ya, todo cama la cara, incluso si os dais cuenta, la propia expresión que socialmente ha calado de pedir la baja, ¿no? De pedir la baja, ¿no? Como si la baja se pidiera, ¿no? Voy a pedir estar enfermo, no. Pero es un poco perverso el lenguaje, si os dais cuenta, porque al final quien dice si una persona está de baja, incapacitada, pues es un servicio médico, un servicio médico de la mutua o del servicio público de salud. Bueno, voy a avanzar. Esto del poder de las mutuas. Por dar algunos ejemplos, ya lo habéis visto esta mañana, yo no tengo oportunidad de estar con vosotros. Bueno, algunas expresiones de las mutuas, del control que tiene, la capacidad de requerir al trabajador o a la trabajadora incapacitada para reconocerle, que siempre mostramos mucha resistencia. Yo de verdad, y este es un consejo, la verdad es que igual es discutible, ¿no? Yo a la gente que he procurado ayudar, a los compañeros que he procurado ayudarles, cuando tienen presión de la mutua, que las tenemos, ya sabemos cómo presionan las mutuas, yo siempre he dicho que a las mutuas hay que ir de cara, que me llama 5 veces, pues voy 5 veces ahí, y además a exigir, ¿no? Y no estar tan a la defensiva. Procurar es difícil, Son servicios médicos. Bueno, si yo estoy enfermo, que me ayuden, sí, claro. Yo quiero que me ayuden también. Me dicen que vaya a haber 4 médicos, por cierto, cuando uno tiene 4 médicos, a veces no tiene médico, pero bien, porque a uno le dice una cosa y le inquieta más, ¿no? Pero en cualquier caso hay que buscar la prestación que tiene que llevar a cabo la mutua, y no estar a la defensiva. Lo digo luego porque las mutuas en los procedimientos judiciales nos hacen valer requerimientos que le han hecho, que la persona se resiste, entonces ellos van de víctimas, como diciendo, queremos ayudar, pero entonces, y dejan caer la sombra del fraude, y entonces, bueno, yo creo que hay que pasar la ofensiva, que me llama usted, pues me llama, sin abusar, depende cómo me llame, porque las mutuas a veces desarrollan prácticas que ya están rozando el abuso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, aparte de quejarnos, pero más que quejarnos, hay que hacer una reclamación a la entidad gestora, hay que comunicarlo al INS, a la entidad gestora, y naturalmente reclamar o hacerlo llegar a la representación de los trabajadores en la empresa, porque esa mutua luego tendrá que renovar su contrato, etcétera, y a las mutuas, bueno, igual le damos incluso más cancha, ¿no? Digamos, es de las que no, yo creo que bueno, a las empresas no debería de satisfacerles una mutua diligente, sí, pero no agresiva, ¿no? Entonces ellos tienen varias competencias de los reconocimientos médicos, incluso en la incapacidad por contingencias comunes. Es más, dice la ley, para que veáis un poco que es perverso, ¿no? Si transcurren más de 15 días en las contingencias comunes, que en principio la asistencia sanitaria la tiene que prestar los servicios públicos de salud, pues hace una previsión
la Ley General de la Seguridad Social, los artículos son los 128 y siguientes de la ley, pues algún día queréis una lectura un poco farragosa, pero bueno. Pues dice que transcurridos los primeros 15 días la mutua puede requerir al beneficiario o la beneficiaria para reconocerle, pero más que eso, puede realizarle pruebas que están pendientes de llevarse a cabo por parte de la Seguridad Social, de los servicios públicos de salud, para agilizar el tratamiento y la cura o la superación. Bueno, pues en esos casos pues no hay que resistirnos tampoco. Es decir, yo insisto, lo digo porque no se trata de hacer las mutuas buenas, pero hay que procurar sacarles partido a los servicios de las mutuas. Que usted me va a ayudar a que yo me encuentre mejor, pues fantástico. Que usted me perjudica, me acosa, bueno, pues ya lo pondré en conocimiento de quien corresponda, de la inspección médica, de la entidad gestora, etcétera, ¿no? Yo creo que es un poco el mecanismo, un poco cambiar la filosofía de la mutua, ¿no? Lo digo porque es un enemigo poderoso, y al enemigo poderoso igual no hay que irle de caras, no hay que socavarle de otra manera. Es un consejo que debo dar, ¿no? Sobre todo pensando luego, insisto, en el procedimiento judicial, que ellos tienen mucha capacidad de defensa. Ahí lo veo. La realización de pruebas, los reconocimientos médicos, la gestión y el seguimiento de la protección social ante las contingencias comunes. Por tanto, un poder de la mutua, bueno, en nuestro sistema hay que reconocerlo. Un poder intenso, ¿no? Ya es poderosa. Pero bueno, aparte de esta realidad que ya la conocéis de sobra, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer nosotros también como representantes? Mirad, tenemos una ley, aquí personas que sois especialistas en prevención de riesgos. Bueno, pues como yo sabía que conocéis la normativa de prevención de riesgos, pues tenemos una normativa que nos da muchas facultades, mucha capacidad de defensa, ¿no? Pero aparte de eso, es que no tenemos que llegar a la ley de prevención. Es que tenemos un artículo en el propio Estatuto de los Trabajadores de las competencias que tenemos como representantes de los trabajadores muy poderoso. Esta letra D, el artículo 64, que se reformó el año 2007 y que hace ahora que tengamos incluso una posición de exigencia ante las empresas ante la realidad de las incapacidades. Mirad, cada trimestre, no sé quién lo hace, ¿no? No sé si alguna, ya no sé que no es fácil, pero es que cada trimestre las empresas tienen que dar información desde la última reforma del año 2007 que hemos hecho nuestra una directiva europea, que de Europa nos llegan normativas, regulaciones interesantes, otras cosas no son interesantes, pero algunas sí, Bueno, pues esta dice que información es proporcionar todos los datos necesarios para que el destinatario, los representantes, tengan conocimiento cabal de la situación. Y por tanto, no se trata de dar un gráfico, etcétera, sino una información es no solamente los datos, sino la posibilidad de que yo los pueda entender, que me puedo hacer cargo de los mismos. Digo porque hay veces que nos dan una información, y no, es que es así, no, usted tiene que dármela de manera que yo me pueda conocerla. Y no me lo dé, por tanto, en unos términos, o un arcano, o una jerga que sea incomprensible, ¿no? Incluso para el que la da, ¿no? Porque se la encargan a no sé quién o la mutua, ¿no? El índice de absentismo, esto que tanto obsesiona a las empresas, que bueno, nosotros también tenemos que saber, no solamente el índice, por cierto, ¿qué es índice de absentismo? Claro, ahí no podemos meter, y si lo hace la empresa tenemos que reaccionar inmediatamente. Como hablaba antes, comentaba Santos, que en el índice de absentismo algunas empresas incluyen las pérdidas de días de vacaciones, por vacaciones, o incluso el crédito horario sindical. Bueno, sí, eso es un acto antisindical. Eso merece una respuesta términos, Es un abuso clarísimo, además hay una conducta ahí muy civilina de antisindicalidad, vamos, clarísima, ¿no? Índice de absentismo son las falta de prestación de servicios por situaciones de incapacidad, también por la maternidad, la paternidad. En última instancia podrían incluir también, si quieren, ¿no? Porque quizá no sean asimilables a los descansos, pues los permisos, acontecimientos sociales como que tenga la mala idea de casarse, por ejemplo, 15 días. Bueno, entonces, quizá pueda incluirse dentro del índice de absentismo. Pero en todo caso, el núcleo de lo que es el absentismo son las ausencias por incapacidad, porque hay situaciones de enfermedad. Y ahí lo dice muy bien. Las causas, es definitivo, es decisivo. Cuando hagamos seguimiento y haya reiteración de absentismo en un puesto de trabajo, una determinada línea o puesto de trabajo, bueno, estamos diagnosticando que hay un problema aquí. Está claro, ¿no? Un
hay un problema laboral que provoca una situación de patología. Bueno, también relación de los accidentes de trabajo a las enfermedades profesionales. Tengo que mirarlo porque quiero ser preciso. Y sus consecuencias. ¿Qué es sus consecuencias? ¿Por qué se han producido? ¿De dónde derivan? ¿Qué efectos tienen? Por cierto, lo de la cuestión de la enfermedad profesional está muy bien resuelto en la guía, porque a veces nos obsesionamos con que no, hay que... esto es una enfermedad profesional. Bueno, no os obsesionéis con la cuestión de la enfermedad, porque el sistema que tenemos es de catálogo de patologías cerrado, por la parte de la administración pública. Entonces, el acceso a esta situación pues bueno, es a través de un procedimiento normativo, ¿no? Pero si yo tengo una enfermedad, aunque sea una enfermedad, que me la provoca un agente que está en el trabajo, que deriva del trabajo, aunque no sea un accidente, el accidente ya sabéis que es el acontecimiento súbito, ¿no? A mí de repente ahora me tropiezo y me caigo y bueno, un ejemplo desafortunado, bueno, me rompo una pierna, entonces un accidente de trabajo, ¿no? Pero, y lo dice muy bien la guía, hay otras situaciones que son de enfermedad, que no están provocadas por el acontecimiento súbito propio del accidente, como un accidente de tráfico, pero que son accidentes de trabajo también. Enfermedades, ahora bien, provocadas siempre por agentes presentes en el medio laboral. Bueno, un ejemplo típico es el del acoso. El acoso, por ejemplo, muchas veces deriva una contingencia profesional porque la persona que sufre el acoso laboral o el acoso sexual se incapacita precisamente, se enferma, pero por un agente, se lo provoca un agente que está en el medio laboral. Entonces eso se asimila a accidente de trabajo, aunque no sea un accidente, es una enfermedad, es una situación de enfermedad. Los índices de siniestralidad, bueno, que tienen algo que ver también con lo que acabamos de decir. Bueno, termino el repaso, solo tenéis aquí. Estudios de medio ambiente laboral, esto fue incluido en la última reforma. Estudios de medio ambiente laboral y mecanismos de prevención. Esta normativa, como veis, no deja de ser primaria de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos. Pero es muy poderosa también, no la podemos dejar pasar. Que haya, yo creo que el representante diligente pues tiene que exigir, no como una rutina, algo que se hace con desgana y porque toca, tiene que exigir esta información trimestral, es decir, 4 veces al año, y hacer un seguimiento de esta situación. Luego, porque ahí se nos va la vida y sobre todo porque nos permite luego contestar a la empresa en su propio lenguaje, es decir, pues, implicarnos también en los problemas que hay detrás del absentismo, que hay muchos problemas laborales, problemas sociales de trabajo en mal ambiente, ¿no? En un ambiente laboral insano, ¿no? Bueno, luego hacemos un pequeño debate. Yo me presto a contestar vuestras preguntas, a ver si soy capaz de... me he traído además ahí el tocho normativo, por si acaso. Tengo que... Mirad, este procedimiento, yo tenía especial interés en dar cuenta de él, porque es novedoso. Está vigente desde el 1 de octubre. Es un procedimiento de... este es otro, no, este es otro. Este ya estaba vigente desde el año 2007, la ley 40, de disconformidad. Bueno, quería también referiros porque, como sabéis, la incapacidad temporal, que es la situación normal que provoca la enfermedad antes de llegar a la calificación de que esa situación, de esa patología, provoca una incapacidad ya no coyuntural, sino permanente, la incapacidad temporal, la antigua ILT, bueno, pues dura 12 meses. No dura 18 meses, no. Dura 12. Y hay una prórroga extraordinaria y excepcional de 6 meses más. Pero es una prórroga excepcional. Este es un mensaje clarísimo de la reforma de la Ley 40. De tal manera que cuando llegan 12 meses, quien da los partes de baja en las contingencias comunes es el médico de la Seguridad Social, del servicio público. Pero llegan los 12 meses y ahí entonces está el INS. Entonces, el INS en ese momento manda, dice, pues, 12 meses. Y normalmente va a decir 12 meses alta, su capacidad ya definitiva. Normalmente dirá alta. 12 meses es un tiempo prudencial para que una persona, si tiene un trastorno transitorio, pues se recupere.
De tal manera que normalmente el INS, aunque el médico de la Seguridad Social nos dé la baja, el INS va a darnos el alta. Es decir, son administraciones distintas. Si os dais cuenta, el médico que nos da la baja no es un médico del INS, es de otra administración, depende de la comunidad autónoma. Es más, tiene una pugna entre ellos porque dicen que los médicos de los servicios públicos de salud pues disparan con pólvora del rey, ¿no? Esto que se dice, bueno, una expresión desafortunada por mi parte. Vamos, que dan las bajas y paga otro, ¿no? Y que por eso tiene esa facilidad para dar las bajas, ¿no? Bueno, a mí me cuesta porque al final, hombre, quien paga manda, ¿no? Pero detrás de ese funcionario, de ese empleado público, hay un médico y hay un poder público, hay un médico, es un funcionario público, entonces, no es cualquiera, ¿no? Pero bien. Llegan los 12 meses y el INS va a tener normalmente la tentación de dar el alta y se lo va a comunicar al beneficiario. Bueno, pues, y esto está vigente ya, desde el año 2007, desde la ley 40, desde el año 2008. Ya lleva casi 2 años largos, 2 años. El beneficiario tiene un plazo para mostrar su disconformidad, dice la ley, su disconformidad, y tiene un plazo brevísimo. Yo creo que es de los más breves que hay en el 4 días naturales. Naturales quiere decir que cuentan los sábados, domingos, festivos y... Exacto. Pillan. Bueno, un plazo brevísimo, ¿no? Entonces, ahora ha habido... Esto también se regula ahora en el reglamento este que quería daros cuenta de él. Hay un Real Decreto, el 1430, es muy fácil de recordar, como el SEAT, aquel, ¿no? Yo como tuve uno, pues no me acuerdo, 1430/2009. De 11 de septiembre, otra fecha que se recuerda bien. Entró en vigor el 1 de octubre. Bueno, pues este Real Decreto regula de qué manera se comunica, ¿no? Y de qué manera el trabajador puede mostrar su disconformidad. Y ahí, como sindicatos, tenemos que echar el resto. Dice el Real Decreto que en las páginas de Internet de la entidad gestora del INS tendrán a disposición los beneficiarios un modelo, un formulario, para poder reclamar. Bueno, pues... he ido yo a verlo esta semana para poder deciros aquí, traeros el formulario. No está en la página. Es una página muy larga, muy grande, muy densa. Tiene cosas interesantes, pero he ido a formularios impresos. He ido a la oficina virtual, que tampoco es la cuestión de la oficina virtual, que eso está... Y no hay ninguna novedad, ninguna pestaña, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, yo ya se lo he comunicado a alguien de la Seguridad Social. Dice, no, tiene que estar. Bueno, pues que la busquen, ¿no? Que la pongan allí, ¿no? El formulario. Porque si no, lo que hay que hacer es mostrar la disconformidad. Entonces... si el trabajador muestra, o la trabajadora, su disconformidad con el alta que le da el INS, el primer efecto es que sigue de baja. Esto es interesante, sigue de baja, por eso hay que hacerlo, ¿eh? Y entonces, ¿a quién se dirige? Pues se dirige pidiendo la tutela a la inspección médica, que depende de los servicios de salud de la comunidad autónoma. Dice, oiga, que el INS me ha dado los equipos de valoración estos de incapacidades, los EBI, que llaman los EBI, ¿no? Pues me han dado el alta, ¿no? Normalmente le habrán dado el alta después de haberle examinado, digo yo, ¿eh? Y entonces va a la inspección médica. Entonces la inspección médica analiza y determina si esa si ese alta es debida o no. Por cierto, si dice que es debida y tiene un plazo de 7 días naturales para dictarlo, pues entonces la baja se termina. Y entonces el beneficiario o la beneficiaria tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo. Y los días que han transcurrido se los pagan, ¿eh? Eso sí. Si tenemos la suerte, que la inspección médica dice que la patología continúa, pues entonces se produce ahí, como veis, una controversia entre dos administraciones. Bueno, pues eso se lo comunica entonces al INS, en un plazo también de otros 7 días naturales, brevísimo, ¿no? Por cierto, si transcurren 11 días naturales y no tenemos contestación, mala cosa, ¿eh? Tenemos que reincorporarnos, 11 días nada más, ¿no? Por tanto, tenéis que tener contacto. Cuando haya una persona en esta situación, estará con esa angustia, pues tienen que estar los servicios jurídicos ahí pendientes, también, ¿no? Si tenemos la suerte, es la única posibilidad viable luego en el procedimiento judicial, que la inspección médica diga que esa persona está incapacitada y lo tiene que motivar, lo tiene que fundamentar. Esto es lo importante, porque no lo dice porque sí, sino que lo fundamenta. Y entonces vuelve al INS. Y el INS aquí manda, el INS manda. El INS resuelve definitivamente. Y entonces puede decir, mire, la inspección médica ha dicho esto, pero yo considero, y lo tiene que razonar, entonces me da el alta. Bueno, en esos casos es conveniente acudir al procedimiento judicial, porque tenemos una autoridad pública, la inspección médica, que nos ha amparado. Entonces, eso es más fácil. Lo digo porque en el resto de los supuestos, cuando las dos administraciones dicen que hay alta,
no sé si lo habéis sufrido alguna vez, cuando vamos a pleito, la verdad es que son los pleitos más desagradecidos que hay. Primero, porque buscamos a un perito, ¿no? Claro, el perito nos dice que la persona sigue incapacitada. Llegamos al juicio y nos dice el juez, sí, el señor dice que estaba incapacitado, pero cuando le vio, que le vio una semana después. Pero aquí estamos viendo si ese día el alta era debida o no. Para que veáis, es decir, que ni con perito ganamos, ¿no? Dice, no, es que no es ese 5 días después, sino 5 días antes, cuando tiene usted que probar. Y este señor no lo ha visto, no se había estado enfermo, ¿no? Esto ha pasado, ¿eh? Entonces, en pleitos hay que llevar perito, hay que pagarle al perito. Entonces, normalmente en esos casos estamos aconsejando que la gente resista y busque luego el amparo, que se reincorpore, que acredite, bueno, que se den cuenta todos que no puede trabajar, pedir una nueva baja y que de eso que ir al procedimiento judicial a que nos den, a que nos solmenen ahí una resolución que no nos va a ir bien, ¿no? Ahora bien, cuando haya disconformidad, ahí sí que es aconsejable, cuando la inspección médica ha dicho que yo sigo incapacitado y el INS me da el alta, sí, me da el alta, pero yo voy entonces a juicio, para decirle no es que lo diga yo, que lo diga un perito, es que lo dice la inspección médica. Entonces, bueno, tiene su peso. Entonces la discusión ahí es más fácil. Y los abogados, os decía que era desagradecido porque los abogados ahí tenemos un papel, bueno, muy pasivo, pero claro, ¿no? Ahí quien manda es el médico, Los abogados no podemos andar ahí convenciendo de que está enfermo, porque lo podemos convencer, pero el juez ya dice, bueno, sí, pero a mí quien me lo tiene que decir es el perito, Entonces son pleitos que normalmente perdemos los abogados, como digo siempre, y los ganan los peritos, Estas son las reglas de juego. Cuando sale bien ha sido perito, sale mal, pues lo hemos perdido los otros. Pero bueno, es otro trabajo, no pasa nada, El perito nunca pierde ahí. Bueno, voy a terminar ya, yo estoy... Tranquilo, Sí, no, es que me enrollo demasiado. Lo que te queda es muy interesante. ¿Sí? Yo tengo que almorzar. Bueno, este es lo que es la novedad, Esto es muy importante con las mutuas que estamos hablando. Esto está vigente desde octubre, desde el 1 de octubre. Real Decreto 1430, barra 2011 de septiembre. Este Real Decreto regula, ya lo preveía la Ley 40. La Ley 40 de 2007 fue aquella que reguló de la viudedad, una reforma sustancial en materia de seguridad social, pactada con nosotros, el gobierno entonces. Y bueno, de racionalización, acordaos, del sistema. Cuando hablan de racionalizar la seguridad social, mala cosa. Eso es que menos protección social, pero bueno, lo llaman así, racionalizar el sistema de seguridad social. Bueno, hubo algunos recortes, de la materia de invalidez, etcétera, y luego, bueno, algunas regulaciones interesantes. Una de ellas deriva de ahí. En la disposición adicional 19ª se preveía el control de las mutuas a través del INS. ¿De qué manera? Bueno, pues cuando las mutuas den de alta a un trabajador, que lo pueden hacer en las contingencias profesionales, dan de alta, entonces el trabajador tiene que reincorporarse. Bueno, pues ahí se lo puede hacer a los 15 días o a los 20 días de estar de baja. El beneficiario o la beneficiaria tiene un plazo de 4 días naturales para ir a la inspección médica, a pedir la tutela de la inspección médica. De nuevo, Digo yo, no quiero confundiros, es que es un procedimiento nuevo, perdonadme. ¿Qué es la inspección médica? El INS, la entidad gestora. El INS. Pues la inspección médica igual era más sensible. No, el INS. Va al INS. En un impreso que dicen que está en internet, desde que no está todavía, pero bueno, que está. Y además tiene que el beneficiario acompañar el historial médico, que se lo tiene que dar la mutua. Esto ya veis un problema aquí, porque si no me lo da, bueno, dice la ley que en ese caso haberlo solicitado. Entonces hay que haberlo solicitado a la mutua que nos dé el historial médico. Por cierto, tenemos derecho como enfermos, además, el derecho que tenemos, el incapacitado o la incapacitada, tener el historial. Si la mutua no lo entrega, facilita, bueno, lo solicitamos y eso debería de ser objeto de una denuncia a la inspección. La mutua hay que también exigirlo. No, porque los 4 días, bueno, ese mismo día, por cierto, si nos dan el alta ya sabéis lo que ocurre, no solamente la protección social, es que me tengo que reincorporar a mi puesto de trabajo. Este es el elemento decisivo. Si planteo el recurso en los 4 días, no me tengo que reincorporar. Pero tengo que comunicárselo a la empresa. Ese mismo día natural o al día siguiente. Ahí tenemos que ser diligentes, claro, porque la empresa no nos está esperando. Porque además la reforma dice que va a haber especial, a ver si es verdad,
verdad es que la Administración de la Seguridad Social es la que tiene los medios informáticos más desarrollados, porque ha hecho grandes inversiones y apuesta ahora esta reforma por fomentar las comunicaciones telemáticas, de la clase. Entonces, igual le puede enviar un correo electrónico, un aviso a la entidad colaboradora, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacerlo también, el mismo día o el día siguiente, comunicar que hemos, de tal manera que no nos tenemos que reincorporar. Y en principio seguimos, por tanto, de baja, hasta que se tramite el recurso por el INS. ¿Qué va a hacer el INS? Llamarnos para examinarnos con el equipo de evaluación de incapacidades, los EBIs. Bueno, equipos, parece un señor o una señora que está allí y que nos va a recibir, a ver, con el historial, y va a preguntarnos y en un plazo de 15 días tiene que resolver. Una vez que haya recibido la comunicación, por cierto, tiene que hacer un informe a la mutua. ¿Por qué le ha dado el alta? Está bien esto, control, ¿no? Entonces el INS resuelve. Bueno, estoy terminando ya porque me abandonáis. ¿Qué puede resolver en este plazo? Los posibles pronunciamientos. Pues varios. Primero, el INS enmendarle la plana a la mutua. Que no es descartable, que diga, no, esta alta es indebida, sigue de baja. Un pronunciamiento más inquietante, dar de alta, es decir, que es correcta. Por cierto, la ley ahí es muy canalla, porque si eso ocurre, ya veremos, porque hay varias interpretaciones, pero la verdad es que el texto no ayuda nada. Dice que en ese caso, cuando el INS confirma el alta de la mutua, acordaros que yo seguía de baja, dice, tendrá el beneficiario que reintegrar a la mutua las prestaciones indebidamente recibidas. Se considera que son prestaciones indebidas. Bueno, ya veremos. Hay algún autor ahí que dice no, que eso contradice el precepto anterior, que dice que seguirá la situación de baja, etcétera. Bueno, está claro el efecto. Yo no me tengo que reincorporar. Ahora bien, si el INS me dice que el alta está correcta, me tengo que reincorporar. ¿Qué otra opción puede darse? Que el INS diga que sí, que el alta está bien dada, pero yo sigo de baja, pero por contingencia común. No podría darse. Porque normalmente lo que va a ocurrir cuando me dé el alta a la mutua, lo sabéis perfectamente, a mí me dan el alta a la mutua y yo sigo malo, sigo enfermo, lo que hago es ir al servicio de salud pública, a que me den la baja, porque yo sigo imposibilitado de trabajar. Por cierto, si esto ocurre, dice la ley, que el propio médico del servicio público tiene que indicarle al beneficiario que tiene un recurso de 4 días para impugnarlo. Esto me encanta, tener la llamada de teléfono aquí a primera línea, Bueno. Ahí te he dado. No, termina. Todos los teléfonos nos hace esclavos, nos hace esclavos. No te preocupes. Así ponemos una pausa. Entonces ahí lo que se llaman los periodos interrecurrentes. Es decir, que yo sigo incapacitado y me ha dado la baja el médico de la Seguridad Social. Entonces ahí el INS también se pronuncia sobre quién es, si sigue la baja y si es, y puede decir que es de la contingencia común, ya sería raro, pero bueno, puede darse, ¿no? Puede darse. Y tiene un plazo de 15 días. Por tanto, yo durante esos 15 días no me tengo que reincorporar, incluso aunque no me hayan dado la baja el médico de la Seguridad Social, esto que llamamos médico de la Seguridad Social, que es el médico del Servicio Público de Salud. Sabiendo que si me dan luego definitivamente el alta, me tengo que reincorporar. Tengo que reincorporar y abonar las prestaciones indebidamente recibidas. Un dato también, yo quiero que tengáis presente, porque hay veces que, bueno, algunos representantes veteranos a veces lo ponen en duda. Ya sabéis que cuando se produce una situación de incapacidad temporal, el contrato de trabajo se suspende y no hay salario. Entonces el recibo salarial, la nómina, cambia. Porque el empresario no tiene que pagarme, incluso aunque tenga que pagarme los primeros días, no me los pagan como salario, sino que es una prestación social del sistema de protección público de seguridad social. Que lo pague la empresa, lo pague la mutua o lo pague la entidad gestora, pero es una situación, por tanto, de suspensión del contrato. No hay salario. ¿Tengáis? Es que a veces se le dice, ¿cómo no va a haber salario? ¿Por qué disparate? Dice, bueno, pues no hay salario. Bueno, no hay retribución tampoco, hay una compensación, una indemnización, una prestación pública del sistema. Bueno, si el INS definitivamente dice que el alta, ahí nos vemos condenados a ir al juzgado, en su caso, mala cosa, para insistir en que la baja continúa, o para poner en cuestión la contingencia, que también es esta. Hay muchos pleitos de contingencia que
que el INS de repente dice que no, que la contingencia es común y es profesional. Entonces, a nosotros nos conviene que sea profesional porque la protección es diferente y sobre todo porque, bueno, el juego de intereses cambia ahí también, ¿no? Es raro porque a la entidad gestora le interesa, cuando ve claro que hay una contingencia profesional, pues derivarlo a la mutua, que para eso están, ¿no? Este procedimiento, insisto, es nuevo. El dato este de los 4 días de plazo, que es muy fastidioso, ¿vamos a sacarle partido? Bueno, sí, es muy breve, pero tiene algunos efectos favorables. Y es que el trabajador no queda en una situación como ocurría antes, que había, sí, teníamos 30 días para reclamar contra el alta, pero el trabajador entre tanto tenía que reincorporarse, porque si no... En cambio ahora, si lo metemos a los 4 días, el trabajador sabe que no tiene que reincorporarse todavía, hay que esperar a que el INS resuelva, ¿eh? Y ganamos un poco más de tiempo, ¿no? Yo insisto, lo digo porque al trabajador esta situación se angustia mucho, porque de repente está enfermo, no puede trabajar y le dan una alta indebida, y bueno, ya sabéis muy bien esta situación, ¿no? Porque entonces, bueno, hay que decirle que, bueno, que hay este mecanismo y hay que confiar, vamos a confiar en que este resorte de protección funcione, ¿eh? Y que el INS pues apriete aquí un poco las tuercas a las mutuas, ¿eh? De manera que les derive su responsabilidad, que siga reconociendo los periodos de baja. Leo, llegas ahora, pero llegas a la parte muy interesante. En el proceso por despido. No, pero me meto. Es una broma. Me admiten. ¿Te vas, Leonor? Leonor, ¿te vas? Esto ha quedado grabado también, claro. Bueno, vamos a ver. Termino con esta parte que yo creo que también es interesante, sobre los efectos que tiene la enfermedad con la decisión última que tiene la empresa de despedir, ¿eh? Sabéis que, bueno, puede haber una nulidad del despido. Si a uno le despide por estar enfermo, su despido es injusto, sí, pero es nulo. Ya sé que la nulidad supone que yo tengo que volver, tienen que readmitirme, ¿no? Bueno, sabéis que en el año 1994, de forma gratuita, ahí nos la colaron, en la reforma aquella, hasta entonces, cuando un trabajador estaba de baja, en situación de incapacidad, si su despido no era procedente, que podía ser procedente, pues su despido era nulo y había que readmitirle, porque estaba su contrato en suspenso. Bueno, pues en aquella riada de la reforma aquella, pues gratuitamente también nos llevaron esto, ¿eh? Entonces, desde entonces, el despido es solamente improcedente. Es decir, que la empresa, por tanto, puede despedir a una persona enferma. Bueno, hombre, hay que reconocer que había algunas situaciones a veces de estrategia, todavía lo siguen haciendo trabajadores. Hay muchos trabajadores que vienen a verte, le han despedido, han pasado 4 días y ya están de baja. Dice, ay, es que estoy de baja, ¿eh? Diciendo esto ahora, dices tú, pues hay que dar el alta inmediatamente, porque estar de baja le beneficia a la empresa. Porque entonces no tiene que pagar ni salarios de tramitación, los paga la seguridad social, hay que darse de alta, Está encima, No, el alta, porque ahora no sé. Dice, pero ¿cómo? ¿Me pueden despedir estando enfermo? Pues es un poco duro decirlo, ¿no? Pues desde el año 94, pues sí. Y sobre todo porque el Tribunal Supremo lo ha admitido, además con una crudeza, hay algunas sentencias del Supremo que, además cuando uno conoce a los que lo han firmado, dice, bueno, no sé, vienen a reducir a las personas, nos vienen a reducir a meros factores de producción, ¿no? Entonces, de manera que cuando nos enfermamos, pues entonces se nos puede excluir del proceso productivo de la empresa, porque ya no servimos, ¿no? Bueno, pero los trabajadores somos ciudadanos también, somos algo más que un factor de producción únicamente, ¿no? Y decirlo con esa crudeza, ¿no? Despedir a la persona que está enferma, y despedirla porque está enferma, porque está incapacitada, y no por el despido objetivo de los absentismos de menos de 20 días, que ya sabéis que hay una causa que se utiliza muy poco, no, un despido disciplinario, normalmente alegando otra causa, pero la razón es por estar enferma. Bueno, pues desgraciadamente lo perdimos. Ahora bien, ahí yo quería indicaros estos 2 pronunciamientos del Tribunal Constitucional que son interesantes, sobre todo una sentencia, por cierto, un resumen de estas sentencias, ya sabéis que lo tenemos en la página nuestra de la Federación, en Internet, la página web, no me gusta nada la palabra, pero bueno, Internet, la página nuestra, que está muy bien hecha, yo lo recomiendo que la visitéis, que muchos de vosotros cuando me decís, no, ¿y esto dónde está? Digo, pues en la página, ¿dónde está la sentencia? En la página, que ahora no hace falta mandarla, está todo en la página, todas las sentencias, todos los comentarios, está todo ahí, es un lujo que tenemos ahora, de manera que tenemos información a la mano, tanto que nuestros enemigos la leen periódicamente, que os conste, para saber por dónde respiramos, Pues, hombre, ya que la leen los enemigos, que la leamos también nosotros, también que es muy útil, Bueno, pues ahí tenemos un apartado con un compendio de sentencias que vamos haciendo
y colgando ahí y entonces hay un resumen de estas dos, como de otras muchas. Esta es una, como hoy reciente, el año pasado. La primera de ellas era de un albañil de aquí de Madrid, que era un hombre que tenía 54 años. Bueno, este hombre estaba enfermo, no podía, tenía problemas óseos, etcétera, y había tenido ya 2 intentos de conseguir la incapacidad permanente, sin éxito. Había estado en empresas con situación de incapacidad temporal, etcétera. Bueno, va, con 54 años, además hay un voto particular de un magistrado que hace hincapié en la situación familiar, porque tiene varios hijos, de familia numerosa, etcétera, ¿no? Bueno, pues este hombre va a empezar, trabaja en una empresa y entonces a los 2 meses cae en situación de incapacidad temporal, pues está enfermo, ¿no? Cae de baja. Y a los 10 días le despiden. Estando debajo de 10 días, le despiden. Y le despiden porque dicen que ha ocultado, estoy alargando demasiado, que ha ocultado a la empresa su imposibilidad de prestar los servicios regularmente. Es decir, su patología. Y que entonces ha quebrantado la buena fe. Le despiden por esto. Bueno, lo llevan a los tribunales, lo lleva además un colega muy... Román Gil lo llevó. Y pidiendo la nulidad del despido. Consiguió solamente la improcedencia, le pagaron, claro, llevaba 2 meses, le pagaron 2 pesetas y además reconocieron la improcedencia del despido y todo. Llega al Tribunal Superior de Justicia, lo pierden, al Supremo no lo admite en casación y llega al Constitucional. Y entonces se dicta esta sentencia. Y esta es una sentencia, hombre, que tiene su interés, a pesar de que no le da el amparo a este hombre. La verdad es que el supuesto también desviaba un poco la atención, porque si ustedes cuentan, no le despedían por estar enfermo, sino por haber ocultado. Entonces esto sesga un poco el debate, pero bueno, pues no le amparan aquí en el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora bien, desarrolla una doctrina que puede ser interesante para otros supuestos, y es que viene a decir que, bueno, recoge la doctrina del Supremo hasta entonces. Dice que cuando se despide un trabajador por estar enfermo, si el elemento de la enfermedad es un elemento de segregación, de discriminación, entonces el despido es nulo. Cuando no tiene ninguna relación sobre la actividad laboral del trabajador. Un trabajador que trabaja bien pero tiene una enfermedad, normalmente un estigma, que está estigmatizado socialmente, entonces le despiden. Bueno, el caso típico es la persona enferma del virus de inmunodeficiencia humana, porque es el SIDA, que suena así más crudo, ¿no? SIDA, no tiene carga peyorativa, ¿no? Cuando se despide por esa razón, el despido es nulo. Ya sabéis que, por cierto, entre los enfermos de esta, pues bueno, hay una alta tasa de desempleo y normalmente lo que hacen las personas es ocultarlo en su ámbito social y laboral especialmente, porque se convierten en diana de efectos discriminatorios. Bueno, ese sería el supuesto. Ahora bien, dicen, aquí esto no ocurre, porque a este hombre se le ha despedido, sí, por estar enfermo, pero tiene relación con el trabajo, porque viene a decir que no desarrolla su trabajo de forma productiva, que la empresa entonces tiene un coste, esto lo han dicho luego también otros tribunales, que no tiene por qué soportar la empresa, y que esto justifica que le puedan despedir, que el despido entonces es injusto, es improcedente, pero no es nulo. Es así de crudo esto. Entonces, mira, no solamente tiene todas estos inconvenientes, esta sentencia tiene un dato positivo, y es que nuestro amigo Román, que es muy buen abogado, pero aquí parece ser que tuvo un error, bueno, como podemos tener también un asunto complicado, y es que no invocó que este trabajador viera vulnerados sus derechos fundamentales, el derecho a la intimidad o el derecho a la integridad física, los artículos 15 y 18 de la Constitución, sino que se limitó al principio de igualdad. Dijo, no, aquí no hay segregación por el hecho de estar enfermo. Como dice el Supremo, dice, el estar enfermo, eso es una circunstancia que le puede pasar a cualquier ciudadano, nadie está libre de ello, ¿no? Y es normal, etcétera, y puede dar lugar, por tanto, es una situación de segregación social, etcétera, ¿no? Es un poco discutible, ¿no? Porque también por el hecho de ser mujer es lo más ordinario que hay también, lo más normal, y es un factor de segregación, precisamente, ese dato, ¿no? Entonces ese argumento también es discutible, pero bien. Insisto, el Constitucional todavía deja abierta la puerta a la posibilidad, lo digo, os animo por si hay algún procedimiento que veáis, etcétera, pues para poder ayudar al abogado o poder darle ahí un soporte y hacerlo entre todos, buscar algún supuesto en el que podamos provocar una doctrina constitucional más completa, invocando estos derechos, el derecho a la intimidad, etcétera, cuando una persona la despidan estando de baja y no haya ninguna razón, sencillamente el hecho de que
para la empresa deja de ser esa persona improductiva, entonces la despido. Bueno, pues tenemos que darle vueltas a esto todavía, porque da de sí todavía, no el Supremo, que el Supremo es rotundo, los tribunales superiores de justicia son rotundos, pero el Tribunal Constitucional, que a veces nos ha ayudado para avanzar, también nos puede ayudar aquí. Acordaos que en la ley de conciliación, esta federación fue la que consiguió dar el aldabonazo en el Tribunal Constitucional y conseguir que se considerara la dimensión constitucional del ejercicio de los derechos de conciliación. Y lo hicimos desde aquí, nosotros. Así que nos corresponde a nosotros también seguir insistiendo. Y luego la otra es de... Bueno, esto lo tenéis más claro. Ya sabéis que cuando se despide a una mujer durante el periodo de maternidad, o incluso a un varón durante el permiso de paternidad, o por el ejercicio de derechos de conciliación, etcétera, el despido es nulo, porque lo dice el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. Pero es que ha avanzado el Tribunal Constitucional. No hace falta que la suspensión del contrato sea por maternidad o paternidad. Puede ser por incapacidad temporal. Si yo me incapacito temporalmente, tengo una incapacidad temporal, tengo que ser una mujer, está relacionado con la maternidad o el embarazo, esa situación está protegida también, aunque sea una incapacidad temporal, por contingencia común. Yo me enfermo, como suele ocurrir, una contingencia común, relacionada con el embarazo. Bueno, pues aquí el Tribunal Constitucional resuelve un asunto de una trabajadora que tuvo periodos de baja por contingencias comunes, pero relacionados con un embarazo. Estos embarazos que exigen... Bueno, sí, además que no le... Curiosamente podía haber habido otra contingencia, que es la de riesgo durante el embarazo, pero aquí había contingencias comunes. Y entonces llega a final de año, todavía no estaba en maternidad, seguía incapacitada temporalmente y era un ayuntamiento, ¿no? Y entonces le dice que no le prorrogan el contrato. No era ni tan siquiera un despido, una prórroga de contrato. Oye, casualmente habían contratado a otra persona para sustituirla. Y entonces demanda, pierde los procedimientos, porque veáis que hay que pasar por un calvario, pero llega al Constitucional y la amparan. Y dice, no, ese despido fue nulo. Porque al fin y al cabo está relacionado con su condición de mujer y el ejercicio de la circunstancia de la vivencia esta de la maternidad, y aunque sean incapacidades temporales por contingencias comunes, tienen vínculo con la maternidad. Entonces es interesante esto, ¿no? Es decir, que no solamente la maternidad, sino las situaciones de incapacidad relacionadas con el fenómeno de la maternidad. Y gracias por... Tenía más sentencias del Supremo, que no os voy a cansar sobre pruebas de cotización, pero lo dejamos aquí, yo creo que es suficiente, y quedo a vuestra disposición. Gracias.